buenas noches. Un nuevo programa 40 minutos de responsabilidad social, 40 minutos manejando, trabajando el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16, que habla del paz, justicia e instituciones sólidas. Y seguimos entrevistando a referentes, a dirigentes que tienen mucho involucramiento en la temática de la responsabilidad social, de la sostenibilidad y del cambio climático. Y uno de los puntos que vamos a trabajar hoy con nuestro entrevistado es justamente el tema de la comunicación, del diálogo, de la necesidad de aunar también criterios vinculados a la sostenibilidad y al cambio climático. Bueno, nuestro entrevistado de hoy, nuestra fundación entrevistada hoy es la Fundación Futuro Latinoamericano y vamos a conversar con Franco Moreno, pero antes de darle la bienvenida voy a relacionar cuál es su actividad. Franco es coordinador de comunicación en la Fundación Futuro Latinoamericano. Futuro Latinoamericano ya de por sí impacta en qué nos va a pasar a nosotros en toda la región, ¿no? Franco cuenta con 8 años de experiencia en comunicación institucional, estratégica y digital multimedia. Forma parte del equipo de la Fundación, coordinando la comunicación. Tiene una maestría en gestión para organizaciones sostenibles. El proyecto fortalece su perspectiva en la gestión de proyectos desde una óptica sostenible e integral, con el objetivo de impulsar la comunicación estratégica para generar un impacto positivo en la sociedad y contribuir al desarrollo sostenible. Franco, buenas noches. Un gusto tenerte hoy en nuestro programa. Muchísimas gracias, Alessandra. Igual buenas noches y un gusto y un saludo para todos y todas. Gracias. Franco, ustedes básicamente lo que hacen desde la Fundación es fomentar el diálogo, la concertación o la unificación de visiones y políticas vinculadas al desarrollo sostenible. Y nos gustaría que nos cuentes, más allá de una pequeña introducción, desde cuándo está la Fundación, cuándo se creó, etcétera, justamente cuáles podrían ser los puntos de encuentro que hoy ustedes visualizan en relación a esta temática en todos los países de nuestra región. Listo. Mira, te voy a comentar un poco. Nosotros justo estamos conmemorando 30 años de creación de la fundación. Esta se creó a partir de la Cumbre de Río. Entonces, la fundadora, que es Yolanda Cacabatze, tuvo una visión de ese encuentro de las múltiples partes de los países, sobre todo las personas que dirigen estos países, porque veíamos una desconexión en América Latina. Veíamos que estábamos enfrentando diferentes escenarios que nos pueden no impulsar al desarrollo sostenible, sino más bien aislar dentro de cada uno de nuestros contextos. Bajo esa relación y bajo ese marco, el sueño de la FLA es crear capacidades, fortalecer a las personas de la sociedad civil y sobre todo identificar estas oportunidades de desarrollo sostenible que tenemos como un paraguas general para poder desempeñarnos en diferentes temáticas y diferentes proyectos. Con esto te quiero decir un poco que la Fundación no solo que trabaja en diálogo, concertación y desarrollo sostenible, sino también tenemos muy de la mano los tres ejes de la sostenibilidad, que es el ambiental, el económico y el social. Entonces nosotros damos esa visión más integral, más a largo plazo en todos nuestros proyectos, trabajando de la parte de comunicación de forma transversal y también la parte de la inclusión de género y equidad social. Creo que esos son Ujú. nuestros componentes más importantes. Al momento nosotros manejamos dos programas. La Fundación tiene un programa que es el que ya te mencioné, que es el Diálogo Concertación para el Desarrollo Sostenible, y el otro programa que es el de Gestión de Recursos Naturales y Cambio Climático. En este sentido, los dos programas han tenido una trayectoria súper fuerte en temas de sostenibilidad, de diálogo, de fortalecimiento de capacidades, de transformación de conflictos, manejo de recursos naturales en temas de agua, biodiversidad, conservación. Entonces, todo esto nos ha servido como tener un bagaje de conocimiento y un posicionamiento y sobre todo una confianza con otras instituciones, tanto en Ecuador como también en América Latina. Te Ujú. puedo comentar un poco, nosotros trabajamos, nuestra base está en Quito, pero también tenemos una oficina en Panamá.
Y con esta relación más internacional, por llamarlo de esta forma, hemos podido posicionarnos a nivel global. Entonces, ejecutamos proyectos en diferentes países de la región y tenemos relacionamientos con diferentes entidades de otros continentes. Ujú. Y Franco, en cuanto a efectivamente la identificación de los puntos de encuentro, vos mencionaste los ejes y mencionaste que han visto cierto aislamiento vinculado a la temática de la sostenibilidad claramente y del cambio climático y qué evaluación están haciendo hoy y cuáles son los que nos aíslan y los que nos encuentran como puntos de coincidencia entre los países latinoamericanos. A ver, te puedo contar un poco, yo cuando ingresé a la FLA, el tema de manejar estos términos, de transformar los conflictos, yo lo llamaba como resolución de conflictos. Entonces, Bien. me llamaban la atención porque decía, un conflicto no se resuelve, un conflicto se transforma con base al diálogo, con base a los acuerdos, con base a la que las personas puedan establecer normas y directrices que lo puedan desempeñar en sus países. Entonces, bajo ese sentido, lo que yo entendí es que las personas somos los beneficiarios de todos los recursos naturales, de todo lo que se está desarrollando en los diferentes países y en los diferentes contextos. Entonces, El audio. Ahí está, ahí está. ya. Ujú. Y bajo ese sentido, lo que nosotros proponemos es entablar este relacionamiento con las personas. Nosotros tenemos esta metodología de multiactor, multinivel y multisector. Entonces, multiactor, tú vas a poder, nosotros tenemos este enfoque de relacionarnos con actores del sector público, sector privado, organizaciones de la sociedad civil, es generar un encuentro, es dar voz a los que no tienen voz, es llevar a estos espacios a las personas que no han sido tomadas en cuenta en su proceso histórico y sobre todo es tener estas mesas de diálogo, estas mesas que nos permiten establecer un relacionamiento con todos los sectores que se involucran dentro de la formación de un país, de la implementación de proyectos, de la generación de políticas públicas y desde la comunicación, la incidencia que podemos llegar a tener. Nosotros como organizaciones de la sociedad civil, nuestro foco máximo nuestro objetivo como tal, es que la sociedad se empodere en los procesos participativos que podamos tener para que esto escale a políticas públicas y se transforme el marco legal que tiene un país. Entonces, esto nos ha llevado a relacionarnos con diferentes actores, tanto a nivel nacional, local e internacional, a nivel regional. Tenemos este relacionamiento con instituciones públicas, privadas, más públicas en cuanto a Colombia, Perú, tenemos también en Chile un representante que tiene la fundación. Entonces, tenemos un relacionamiento con el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Vivienda, Ministerio de Agricultura, y todo esto nos ha permitido a generar esa confianza en nuestro trabajo, esa confianza de establecer esos lazos y tener una mesa de diálogo horizontal, no tener ese sesgo cognitivo de que las personas que están en un mayor rango hacia mí o que ejercen un mayor poder, tienen solo la necesidad y tienen la palabra. Entonces nosotros damos la palabra a las personas que viven esas realidades de los contextos que impactan el cambio climático y sobre Ujú. todo sobre esos contextos, conocer cuáles son sus perspectivas, cuáles son sus problemas, cuáles son lo que les está generando estos desafíos para poder tener un desarrollo digno. Ujú. Nosotros, bueno, te cuento, este programa es difusión claramente de la temática de responsabilidad social desde la Fundación Observatorio de Responsabilidad Social de Argentina. Y cuando nosotros comenzamos a trabajar el tema de la responsabilidad social y también de la sostenibilidad, lo que veíamos es que había como una brecha, como una distancia importante entre el grado de entendimiento de estas temáticas y las prácticas, ¿no? Que efectivamente se desarrollaban. Bueno, se pasó de la filantropía al marketing con causa, digamos, hubo como distintos grados de avance. Y me gustaría saber, como hay una brecha muy importante entre lo que pasa en América Latina y lo que pasa en otros países de Europa Central, por ejemplo, si ustedes ven esta brecha entre el entendimiento y las prácticas vinculadas a la temática de sostenibilidad o de cambio climático, ¿cómo lo evalúan ustedes desde la Fundación?
Muy, muy loable y muy, muy acertada tu pregunta, porque eso me llevó a estudiar el tema de gestión de organizaciones sostenibles y a entender este marco de cómo podemos relacionar los proyectos de la fundación con el sector privado, con el sector público y con todo este tema de largo plazo, porque tener este sostenibilidad en verdad. Entonces, bajo este marco, lo que yo aprendí es que nosotros nos manejamos bajo una agenda, la agenda del cumplimiento de los ODS. Entonces, nosotros apuntamos a aportar al cumplimiento de cada uno de los ODS. Tenemos tenemos proyectos enfocados a género y cambio climático, en donde la voz de las mujeres intentamos que se empoderen, que sean participativas, que puedan formar parte de los procesos de toma de decisiones, que sean escuchadas dentro de un proceso de diálogo, de disertación, en el tema de que sus problemas, las iniciativas que ellas tienen, puedan escalar a estos gobiernos nacionales, subnacionales y a nivel un poco más local. Entonces, creo que esto es un ejemplo muy puntual. Hay otros proyectos que nos enfocamos en temas de energía, de Ujú, infraestructura. ujú, Entonces, ujú, ahora te puedo contar la experiencia que tuvimos en Galápagos. Hay un objetivo súper ambicioso que es cambiar el paradigma de la edificación sostenible, de la edificación tradicional a la edificación sostenible, y esto es un impacto súper bueno. Entonces, el proyecto lo que integra es que las edificaciones construidas puedan ser rehabilitadas para que dejemos de utilizar energías fósiles. Entonces, ujú, todos estos aspectos, si bien el entendimiento es complejo, ha sido un trabajo a largo plazo, ha sido un trabajo constante. Nosotros tuvimos junto con otra fundación, tuvimos la coordinación de un proyecto denominado ODS Territorio Ecuador, en donde se territorializaron los ODS, hicimos una gestión del conocimiento, una sensibilización, una socialización de qué es esto, que muchas veces tú dices, qué son los ODS, cómo se comen, cómo se ejecutan, cómo se implementan. Entonces, las personas tenemos como esa necesidad de conocimiento y de saber de qué se trata. Porque la ujú, sostenibilidad no es una cosa física, no es una cosa que tú dices, le voy a agarrar y aquí está la sostenibilidad y les presento. Eso es un tema que te va construyendo, que lo vas identificando y que lo vas haciendo parte de tu día a día. Es una cuestión también ya a nivel personal. Y con esto te quiero llevar a que las prácticas sostenibles que nosotros llevamos como individuos repercuten a largo plazo a las personas, a las sociedades, al tu medio donde te desarrollas, por ejemplo, en el trabajo, por ejemplo, en el contexto familiar, con tus amigos y demás. Yo lo que he hecho, nosotros en la fundación tenemos una política de no impresión. De hecho, ujú, minimizamos el uso de papel, las impresiones lo reducimos al máximo para no tener un impacto positivo. El tema también de utilizar ¿cómo es estos tuppers? Estos son no, yo los llamo botelos, pero son ay, se me ¿Los fue la palabra. plásticos? ¿Los Los plásticos, plásticos? exactamente, Ujú, exactamente. ujú, ujú, Evitamos el uso de los plásticos de un solo uso, y nosotros nos manejamos en temas de utilizar en nuestros talleres los botellones de agua, que son los envases donde las jarritas de agua con vasos de cristal y todo lo demás. Entonces, eso nos ha servido muchísimo para cambiar la mentalidad de las personas, porque dicen, bueno, ponemos el botellón de agua, ponemos los vasos de plástico, yo sigo tomando los vasos y sigo desechando. Y eso ha reducido y eso ha impactado mucho en en la huella de carbono. Entonces, creo claro. que eso nos ha servido bastante. Y una iniciativa súper bonita de la Flaca, que cuando yo entré me llamó mucho la atención, que se llama Acción Sin Daño. Esta acción sin daño lo que hace es que no llevemos o no compremos los recursos que podemos comprar en una comunidad o en campo. Entonces, digamos, si es que yo tengo que llevar material, marcadores, papeles y todo lo demás, no lo hago desde aquí. No lo hago desde Quito, que es la capital de Ecuador, sino lo hago comprándolo afuera, digamos en Zamora, que son los lugares un poquito más alejados, más remotos, entonces tú dices, ahí activo la economía de ese contexto, y también apoyo a que la gente valore lo que ellos tienen, porque muchas veces son pequeños negocios
que parece que estuvieran abandonados en medio del bosque, pero están presentes. Y la verdad es Ujú. que la oportunidad que tenemos las organizaciones de la sociedad civil es apoyar a estos negocios, a estos emprendimientos, apoyar a que las personas que viven en estos contextos puedan desarrollarse. Y creo que tenemos una oportunidad también súper buena, te comento otro proyecto, que es justamente con el Servicio Forestal. Nosotros en esto pudimos identificar bioemprendimientos, o sea, los emprendimientos que son no maderables, que conviven con el medio ambiente, conviven con los recursos del bosque. Entonces, con estos bioemprendimientos que están en la parte de, de la Amazonía del Ecuador, es ver cómo pueden tener un comercio justo, ver cómo pueden tener estos espacios de comercialización, posicionar estos productos que ellos tienen aquí en la Amazonía para que tengan otros espacios de venta. Entonces, creo que eso nos ha servido para implementar este tema del desarrollo sostenible, hacerlo más entendible, hacerlo más palpable y que las personas también se suman a esta ola. O sea, esto no es algo de moda. Esto es una necesidad latente de la sociedad y sobre todo es algo que se debe hablar, que se debe poner sobre la mesa y que se debe entender. Entonces creo que eso ha sido el objetivo de la PLA, poder, en comunicación lo que siempre decimos es hacerlo más digerible, más entendible para que las personas tengan eh, esa compartición de conocimiento, ese interaprendizaje. Y en todo el contexto de lo que nos vas comentando, vos pones mucho acento en el individuo, en la persona, digamos, en el ciudadano y en las prácticas. Y mi pregunta tiene que ver con si esta forma que ustedes tienen como misión también de fortalecer las capacidades del ciudadano, lo hacen a través de la enseñanza del conocimiento práctico solamente o además tienen esquemas de capacitación, de formación, de, digamos, una cosa como más sistematizada en cuanto a poder llegar a que todos los ciudadanos se involucren en el tema. A lo largo de los años, la Fundación ha venido desarrollando diferentes cursos en diferentes temáticas y creo que Bien. eso ha sido como una central de información que lo podemos ver disponible en la página web de la Fundación, en la repositorio de información, en cursos disponibles. Y con todo esto nosotros hemos generado metodologías que nos han permitido identificar y poder solucionar un poco más rápido las necesidades de las personas que ven en nosotros un potencial aprendizaje. Lo que nosotros hacemos es presentar los cursos disponibles, ofertar según la demanda, hacer este relacionamiento interinstitucional. A veces lo hacemos con instituciones públicas, a veces con instituciones privadas. El relacionamiento también depende mucho de la ejecución de los proyectos. Nosotros Ujú. cuando nosotros vamos a postular algún proyecto, en las propuestas involucramos todo este bagaje de conocimiento y sobre todo los temas de fortalecimiento de capacidades. Ahora lo que nosotros estamos cambiando el tema es interaprendizaje, porque claro, tú en los talleres te das cuenta que no solo eres un, un productor de información, sino también a la vez recibes retroalimentación y las personas que Claro. viven en ese entorno son los que conocen más de Ujú. forma empírica. Entonces, tú dices, a ver, nosotros no llegamos con una solución, nosotros no llegamos desde la academia, desde el aprendizaje ya más técnico. Ellos tienen conocimientos empíricos ancestrales, entonces ese intercambio de conocimiento nos ha servido a nosotros para mejorar estas metodologías, para establecer como formatos de aprendizaje, de objetivos, de metas, de cumplimiento, de certificaciones. Y este también, el relacionamiento con instituciones a nivel público y también de la academia nos ha permitido tener algunos de los cursos, de los talleres dados, este tema de certificación. Entonces, ya te vas con un aval de la institución académica que te respalda que las horas invertidas en este proceso de formación han servido y este proceso está avalado por una institución académica y se puede implementar. O sea, y tú ya tienes un respaldo ya más fuerte. Con esto también te quiero mencionar que los cursos que nosotros ofertamos es bajo demanda, sí, sí es necesidad. O sea, si es que Bien. una persona lo solicita, es un Mm. poco
complejo que lo abramos para una sola persona. Entonces, Ujú, vemos el tema de que cuando ya se tenga un mayor número de personas interesadas en el curso, lo abramos, lo pongamos a disposición. eh, lo hacemos de forma a veces presencial, a veces digital. Tenemos, con el contexto de pandemia, nos resultó mucho el tema de implementar y modificar las prácticas que nosotros teníamos y ujú, mudarnos a la parte digital. Entonces también tenemos los cursos disponibles que se pueden seguir de forma asincrónica y sin ninguna necesidad de que estemos nosotros ahí, pero también estamos con una asesoría a la par. ujú, perfecto. Y el tema del cambio climático, la protección a los recursos naturales, que queda claro en esta charla también, es un tema transversal a toda Latinoamérica. Y la pretensión de la mayoría de las organizaciones que estamos vinculadas a eso es lograr cierta complementariedad, cierta convergencia entre, digamos, la práctica y las políticas públicas. Y vos en algún punto mencionaste este relacionamiento que tienen con las autoridades públicas o con la... ¿Han logrado efectivamente que se acompañe esta práctica con políticas públicas que impacten positivamente en fortalecer estas acciones también? ¿O todavía están viendo que hay cierta distancia o que tampoco termina de entenderse desde lo público, que a veces pasa también por la ideología de los gobernantes, que hay cierto negacionismo hacia lo vinculado a la importancia de los recursos naturales como sostenibilidad de la vida? O contanos esa parte, si efectivamente han logrado que alguna política pública se vincule a alguna de las prácticas y de enseñanzas o realidades que encuentran en las localidades en Ecuador, por ejemplo. A ver, te puedo comentar un poco ya en la parte de implementación de los proyectos. Nosotros, como te decía, tenemos un proyecto que finaliza ya en mayo, que es el de Living Labs de edificación sostenible. Y uno de los Ujú, objetivos de ese proyecto es generar ordenanzas eh, que son bien. marcos legales para que tengan esta visión, estos objetivos de una forma más sostenible, para que cambie el paradigma de la edificación tradicional a algo más sostenible. Entonces, no es un tema de que porque nosotros queremos, porque el proyecto tiene dinero, porque el proyecto financió esto, va a quedar ahí. Y como te mencionaba al Ujú, principio de la entrevista, nosotros buscamos que sea sostenible. Entonces, las ordenanzas han sido entregadas, eso es un insumo para que escale, para que los representantes de los municipios puedan socializarlo y pueda ya ser una política pública dentro de sus contextos. Entonces, bien. eso es un ejemplo puntual. Asimismo, en el proyecto de ODS Territorio Ecuador, se hizo una planificación, se presentó un diagnóstico que es un insumo que va a servir a los gobiernos locales, a los municipios en este caso, para que puedan implementar y que tengan esta visión de los ODS dentro de sus territorios. Entonces, la parte de diagnóstico fue súper importante. No podemos cumplir en todas las localidades todos los ODS, pero sí podemos identificar cuáles son los más potenciales de implementación. Entonces, Ujú, bajo esa dinámica, se identificaron estos ODS, se socializaron estos ODS, la gente se sensibilizó a través de talleres de formación, conocen lo que son los ODS, conocen que es una política pública. Entonces, con la participación conjunta de la sociedad civil, de las personas, como llamamos aquí, las personas de a pie, hicimos este trabajo y podemos escalarlo como un insumo para que las autoridades lo tomen en cuenta en sus planes de ordenamiento territorial y sus planes institucionales para que sea parte de sus políticas públicas. Y así te puedo ayudar con algunos ejemplos que nosotros desde la parte de la fundación y también desde comunicación generamos esa incidencia. O sea, lo que ujú, nosotros intentamos es que una vez llegado un proyecto a la fundación, se posicione. Eh, que las agendas gubernamentales, locales, institucionales, se hable del tema, se entienda el tema, tenga esa gestión del conocimiento, esta mediación pedagógica que genere el interés de las personas, que genere el involucramiento, que genere esta interrelación con otras organizaciones a nivel nacional y también internacional, que vean estos ejemplos de casos prácticos, de mejores prácticas, que vean
cómo en un país sí funcionó a ciertas prácticas y cómo en este país puede funcionar lo mismo que estamos haciendo. Son estos intercambios de experiencias que nos ha servido para nosotros que si ya se empujó un proceso digamos, en Colombia, lo mismo podemos hacerlo en Ecuador. Claro, tenemos nuestras limitantes, nuestros marcos legales, ciertos objetivos y lineamientos direccionados, pero creo que el objetivo aquí y lo que hemos aprendido y lo que he aprendido también a nivel personal es no trabajar solo. O sea, uno no puede empujar una piedra por más fuerte que sea si es que la piedra es del doble de tu tamaño. Entonces creo que la unión siempre va a ser la fuerza y creo que esto nos ha abierto espacios con otras organizaciones. Somos parte de la Mesa Técnica de Género y Cambio Climático, que está validada por el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica aquí en el Ecuador. Así también formamos parte de otras iniciativas como el Observatorio Latinoamericano del Clima, como otras iniciativas que es el CLIP Hub, y te puedo mencionar también somos parte del Acuerdo de Escazú, de la Ujú, ujú, implementación. Entonces, todo esto ujú, creo que nos ha llevado a poder eh, ser voceros, por un lado, y también ser ese representante que está mediando, que está facilitando estos procesos y que está preocupado porque las demás personas se interesen y entiendan. Y creo que desde ahí parte que cuando una sociedad empoderada de conocimiento puede participar en estos procesos que son a nivel local y también a nivel nacional y que tienen un impacto para todos y todas. ujú. Vos mencionaste hace un rato el tema de la transformación de conflictos, que me parece un tema muy interesante porque además es parte del enfoque que tiene la Fundación. Y me gustaría que más o menos nos expliques de qué se trata, que podamos entender de a qué conflictos, a qué tensiones te estás refiriendo o si esto se enmarca en concretamente la gestión que lleva adelante la Fundación. Ya, nosotros tenemos este enfoque que ahora ya lo entiendo un poco más y es más transversal. En realidad, nosotros siempre vamos a identificar el conflicto, siempre va a estar latente en todos los proyectos, en En todos los todo. espacios, siempre se va a dar el conflicto. Es Ujú, como ujú. cómo podemos gestionarlo, cómo podemos minimizar los impactos, cómo podemos entendernos, porque muchas veces la falta de información, de conocimiento o la falta de poder expresar mejor nuestras ideas, de dar un entendimiento, una interrelación, una interlocución con la persona que estamos hablando, genera estos desafíos, genera estos conflictos por varias circunstancias. Yo te puedo poner un caso y que siempre me cuentan en la FLA, que nosotros estábamos implementando un proyecto de gobernanza marina y en los diferentes contextos, así como imagino también en Argentina es así, la personalidad del individuo, de la persona serrana, no es la misma que la persona costeña. Entonces, Claro. Ujú. Acá cordillera y costa pasa lo mismo. así mismo, entonces tú tienes esa imagen de que cuando estamos hablando, cuando estamos comentando alguna situación, tienen una fuerza de voz muy alta. Entonces Sí, tú claro. sientes que tal vez se están enojando, que se están levantando la voz, que se están ofendiendo y todo demás. Y es cómo entender esa realidad que tal vez no tal vez, sino Como que el son medio condiciona al hombre, en definitiva, ¿no? Para exactamente. tomar decisiones y para plantear problemas. Exactamente. Y sobre todo es cómo tú intervienes en esos espacios, cómo tú te vuelves un mediador de esos espacios, cómo tú relacionas a estas personas para que eh, se puedan, se puedan escuchar primero, que se en verdad que se tenga una escucha activa, que no sea que solo un oído necio a veces que decimos nosotros, pero sino que en verdad estoy entendiendo y estoy aceptando el punto de vista de la otra persona, no me estoy cerrando. A esto, nosotros también hemos desarrollado esto de que los denominados, los foros regionales de transformación de conflictos socioambientales. Esta es una marca FLA, que lo podemos nosotros mencionar, que vincula a diferentes actores. La última temática que se desarrolló fue en torno al Acuerdo de Escazú. Y claro, tú tienes representantes ahí desde la academia, hasta instituciones públicas, hasta donantes. Entonces, abrimos este espacio de diálogo, formamos estas mesas de diálogo en donde establecemos como este relacionamiento, este interaprendizaje y que entendemos que la transformación de conflictos tiene una base, claro, en la parte técnica, en la parte de conocimientos, en la parte de información,
pero también no dejar de lado los conocimientos empíricos, los conocimientos tradicionales, el conocimiento ancestral. Y creo que Ujú, eso es lo que nos humaniza a nosotros. Es como llevar a cabo, no desde una visión tan cuadrada, sino más bien abrirnos a una visión más integral, más sistémica, que te va a permitir entender el conflicto en realidad como es, y no una visión sesgada desde el escritorio. Entonces, es ujú. compartir con las personas, es compartir dentro de sus entornos para transformar en verdad un conflicto. Y a la final tú te das cuenta que el conflicto no ha sido tan complejo. El conflicto a la final, Faltaba unir a las partes para que lo entiendan. exactamente, es Pasa. sentarnos, ponernos a dialogar y identificar espacios comunes, acuerdos Ujú, y poder desempeñarnos de una forma armónica y que nos sea ujú, beneficioso para todos y todas. ujú. Uno de los temas que estuvimos tratando también en programas anteriores fue el vinculado al financiamiento de estas acciones que impactan positivamente en el clima, claramente. Y me gustaría conocer, y en la mitigación, ¿no? O en la forma en que cada uno va a atravesar el conflicto ambiental o la problemática ambiental. ¿Vos considerás que efectivamente estos financiamientos que se consiguen son suficientes, que habría que tener otro tipo de fondos para atender estas acciones, para asistir a estas comunidades que están necesitando protegerse ambientalmente? Sabes que cuando yo ingresé a la fundación, yo veía que ingresaban proyectos, se terminaban, ingresaba otro proyecto, se terminaba y se quedaba ahí. Era como saber cuál ha sido el enfoque, la sostenibilidad del proyecto en verdad, cuál ha sido el impacto positivo de las personas, cómo ha afectado en sus entornos, en su diario vivir, cómo esto ha cambiado, ha modificado sus prácticas. Entonces, este seguimiento sí fue necesario y fundamental para nosotros, porque y sobre todo para mí, yo te lo menciono a nivel personal, porque decía, Ujú, bueno, nosotros tenemos un financista, un donante que nos está ayudando con la implementación del proyecto durante tantos años, durante X años, con unos fondos que se van a acabar. ujú, Nosotros tenemos que hacer en la planificación del proyecto un análisis de riesgos, un análisis ujú, de situación, un posible escenario. Entonces, tenemos que identificar bien cuáles van a ser las actividades que vamos a implementar, cuáles son los posibles riesgos que pueden tener. Y esto te lo digo en diferentes enfoques, en el nivel ambiental, en el económico, en el social, porque claro, puedes tener un conflicto, como puedes tener estas medidas ahorita correctivas que nos dejan sin luz a todos, sin energía eléctrica en el Ecuador, entonces la implementación de los proyectos se demora ujú. y al donante también le preocupa. Entonces, como decir, si Obvio. no cumples tus actividades, ¿cómo en los informes, cómo vas a presentar resultados? Con este sentido, nosotros tenemos un proyecto súper bonito que se llama Fondos de Agua 2.0. Y dentro de este proyecto se implementó, se creó la plataforma andina de fondos de agua, que está compuesta por 10 fondos de agua que son a nivel regional en Colombia, Ecuador y Perú. Y estos fondos de agua, este mecanismo financiero de sostenibilidad que implementan los fondos de agua, en el ejemplo claro que tenemos aquí en el FONAC, que es el Fondo de Agua para Quito, es tener estas estrategias, identificar estas estrategias que puedan dar sostenibilidad financiera para que el proyecto, que las acciones que se realicen del fondo de agua sean a largo plazo. Y para esto se ha recurrido y ha necesitado la intervención en relacionamiento del sector privado. Esto sí hay que mencionarlo. Los proyectos necesitan un componente económico, un componente de marketing, un componente de posicionamiento para que puedan vivir, para que puedan ser sostenibles. Porque si bien cuando se acaba la plata del financista, del donante, cuando se acaba la inversión que se está realizando, el proyecto se acaba. Pero el enfoque que nosotros trabajamos es tener estas comunidades de práctica que relacionan a los actores que son parte de un proyecto, identifican oportunidades de sostenibilidad, de fondos, de poder inclusive gestionar fondos desde su propia institución. En Ujú, el caso de los fondos de agua, lo que ellos hicieron es crear un sistema de gobernanza en que les permita ser sostenibles a largo plazo. Entonces, con esto te quiero decir que van a pagar una mínima cuota
de inversión que van a tener todos los fondos, en donde van a garantizar que su página web esté activa, que el relacionamiento, las reuniones sean constantes, que el apoyo y el intercambio de conocimientos esté de forma periódica, que cuando se identifica alguna oportunidad de financiación, de financiamiento, puedan aplicar de forma conjunta, que el relacionamiento o la oportunidad que yo tengo en mi país lo pueda convocar para que también hagan parte los otros países, los otros fondos de los otros países. Entonces, esta inversión, sí, si bien tal vez algunas instituciones lo puedan hacer, otras no la puedan hacer, pero este relacionamiento es súper importante, como te mencioné. Para que algo sea sostenible, sí Claro. necesitamos que se sumen esfuerzos, que se sumen sobre todo también voluntades. Las voluntades son súper importantes y que tengan un objetivo común. No porque ya implementé las actividades que me fueron asignadas o planificadas dentro de un proyecto, el proyecto se cumplió y el objetivo ya está realizado, sino más bien, si es que yo logro identificar estas oportunidades de sostenibilidad y que el proyecto no muera a largo plazo, en verdad yo estoy apoyando a que el proyecto, los impactos del proyecto sean reales, sean beneficiosos y se puedan sentir en verdad para todos y todas. Y creo que en este tema de los fondos de agua es muy importante porque estamos trabajando por mantener el tema de la seguridad hídrica, o sea, la disponibilidad de la cantidad de agua para todas las zonas en donde intervienen los fondos. Entonces creo que eso es algo que tener en cuenta, que Ujú, a todos nos compete y darnos la mano, porque al yo pagar el impuesto que yo estoy pagando normalmente, mensualmente, lo que nosotros hacemos es dar un pequeño fondo al fondo de agua de Quito en este ujú, caso, y así ujú, mantiene esas acciones. Y ujú. así estas pequeñas iniciativas que se tienen a nivel local se pueden establecer en los marcos legales de los otros países o de los otros contextos donde se está estableciendo estos proyectos. Y voy a esto. Recientemente hemos visto que se publicó una encuesta sobre el clima del Banco Europeo de Inversiones, ¿no? Identificaba que 8 de cada 10 latinoamericanos entendían que, bueno, era necesario, era urgente y era positivo generar acciones sobre el clima, ¿no? Esto significa que hay un 88% de latinoamericanos interesados en el tema y un poco volviendo a la pregunta inicial de las posibles diferencias que puede haber en cada uno de los países de la región, vos estás viendo que los gobiernos están teniendo algún interés similar, interés real en estos temas o que vamos desacompasados y entonces están en riesgo los recursos naturales de nuestra región también, ¿no? Yo creo que ese es un tema súper estratégico y también lo lleva a la parte política, porque como te mencionaba, las voluntades son súper necesarias. Si hay una voluntad de poder enmarcarte en el desarrollo de la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible, si hay el tema de cumplir agendas, entonces creo que el, la directriz viene desde los gobiernos y creo que desde ahí va la bajada. De ahí va la bajada a instituciones públicas, privadas, ONGs y demás. Nosotros trabajamos en ese sentido porque creemos que la sostenibilidad, para mí la sostenibilidad a veces pienso que es una utopía, pero es una utopía bonita, es una utopía que te permite caminar, porque si bien cuando una persona se pone un objetivo y llega al objetivo, se pierde el interés, pierde las ganas, pierde esa fuerza que tenía al principio de motivación. Entonces, para mí esto me ha servido para caminar, para identificar estas oportunidades de mejora, para evolucionar, para saber cómo son los contextos y conocer las realidades de otros países. Y creo que lo más importante aquí es que la sociedad entienda que nosotros estamos caminando hacia un pozo sin fondo a veces. Si es que nosotros mantenemos estas prácticas no sostenibles, vamos a ver los impactos del cambio climático de forma muy severa. Entonces, y los estamos Devastadora. devastadores, y los estamos viendo, los estamos sintiendo. Creo que a veces las personas somos si no escarmentamos, no aprendemos. Y creo que ahorita, en el caso de Ecuador, el quedarnos sin energía eléctrica,
no poder desempeñar tus actividades, el no poder entender qué está sucediendo, porque a veces, y te pongo un ejemplo súper claro, las personas, y yo también me pongo de ejemplo, era poder sensibilizarles sobre cómo llega el agua a abrir su grifo. Entonces, Claro. entender cómo llega el agua, todo ese proceso que conlleva poner las tuberías, irte a las montañas, hacer estas conexiones y demás, para que tú con abrir el grifo te tengas la disponibilidad del agua. Entonces, Mm, esa sensibilización, es el entendimiento, te va a dar la iniciativa de poder cambiar tus prácticas, de no botar basura, de no dejar que los sumideros se llenen, de no dejar que utilizar materiales de un solo uso, de cambiar esta metodología de utilizar plásticos. Entonces, creo que cuando uno cambia esa mentalidad, cuando uno cambia esas prácticas, está contribuyendo, puede ser mínimamente, puede ser, pero al ujú, impacto, tú no sabes cómo estás impactando a las personas de tu alrededor. Las ujú. personas siempre van a ver lo que tú estás haciendo. Así no quieras, siempre Seguro. van a ver, siempre van a Sí, identificar sí. esas prácticas. A veces Sí, que lo claro. bueno, a veces lo bueno es difícil de replicarse, pero ahora en este contexto que somos más conscientes, que las nuevas generaciones vienen con ese chip de protección del medio ambiente, de ser más conscientes de lo que hacen, de cambiar sus prácticas, creo que es la oportunidad para que nosotros también cambiemos esa mentalidad, transformemos esa mentalidad y podamos identificar estas oportunidades mínimas que pueden ser, pero también que generan un gran impacto y que vamos Mm, caminando todos y todas hacia una sostenibilidad verdadera, a una sostenibilidad que priorice que los recursos que yo estoy utilizando ahora los utilice de forma consciente, de forma sostenible y que pueda garantizar la disponibilidad de recursos para las futuras generaciones. No me puedo acabar los recursos ahora porque yo sé que ah, tal vez a futuro mis hijos, mis nietos van a sufrirla y van a sufrirla peor. Y yo creo que claro. eso es lo que nosotros tenemos que tener en esa conciencia. Como el gran mensaje, ¿no? Y ya terminando un poco la charla y como última pregunta, ya que vos sos especialista en comunicación, me gustaría que hagas una pequeña reflexión sobre el rol de la comunicación para poder alcanzar estos objetivos que estuvimos conversando. Bueno, yo creo que para mí la reflexión en esta trayectoria, en este va y ven de conocimiento, de interaprendizaje, de relacionamiento con otras personas, con instituciones y demás, eh, es un sueño para mí personal y es un sueño a nivel profesional el yo poder crear este mundo en donde yo quiero vivir, poder aportar con un granito de arena a lo que yo creo que es la sostenibilidad. A veces yo pensaba que la sostenibilidad es muy difícil de alcanzarlo porque no es real, porque no lo puedo tocar, porque no lo puedo ver, porque no lo puedo sentir inclusive. Pero a veces es como la felicidad. Uno no puede estar feliz todo el tiempo, pero uno sabe que en el espacio que creó, que se siente confort, que siente un confort, que se siente tranquilo, es ahí la sostenibilidad, porque tú estás contribuyendo a tu bienestar, al bienestar de la sociedad y al bienestar del contexto en donde tú desarrollas tus actividades. Y para mí el mensaje más claro es que nos sumemos a esta suma de voluntades, a esta suma de aprendizajes, a esta suma de transformación, de cambio de mentalidad. A veces es como un tema de moda, pero hagámoslo una moda durable, una moda sostenible, una moda que sea de alto impacto para todas las generaciones y con pequeñas acciones vamos a cambiar el mundo. Yo te Ujú. digo, mi papá, mi mamá tienen esta enseñanza que me han cultivado de tener siempre plantas en la casa. Entonces, yo ahorita tengo un fondo aquí, ¿tá? Pero tengo un helecho acá en la parte de atrás y creo que es súper indispensable el poder sembrar una planta, el poder El sembrar contacto con la naturaleza, siempre, exactamente, que siempre, nos siempre. enseña tanto. Ahí vas a Ujú. entender por qué es la necesidad de ser sostenibles y por qué el medio ambiente te va a dar esa protección, ese hogar que necesitamos. Franco, muchísimas gracias por haber estado hoy en nuestro programa 40 Minutos. Te mandamos un abrazo enorme desde acá, desde Argentina. Muchísimas gracias, Alessandra y Ana, por su invitación. Estamos en contacto. Gracias. Un abrazo. Este año fórmate en responsabilidad social. Hoy el conocimiento solo no alcanza. En EduForce te ayudamos a comprender la realidad.
y te damos las herramientas para llevar la responsabilidad social al interior de tu organización. Desde un proyecto hasta una estrategia integral, te enseñamos a diseñarlos, ejecutarlos, a medir y comunicar los resultados. En nuestra plataforma digital puedes encontrar textos, vídeos y participar de clases en tiempo real con el profesor y otros alumnos. Lo haces a tu ritmo, desde la comodidad de tu casa. Llevamos más de 16 años formando nuevas generaciones de líderes comprometidos con el desarrollo sostenible, y ahora también en perspectiva de género. Ingresá en eduforce.com.